Bien, hermanos, Dios les bendiga, ¿no? Gracias a Dios que nos permite, por medio de su palabra, poder ir viendo este tema, ¿no? Tan importante. Judas Iscariote no fue salvo, es decir, nunca fue salvo Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque él no cumplía los requerimientos, los requisitos de un discípulo. Su forma de ver a Jesús, ¿sí? Su forma de ver a Jesús era nada más como alguien que sigue con beneficios propios. Él buscaba sus beneficios propios. Por eso el día de ayer estábamos viendo una breve introducción en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, en su versículo 30, cuando dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Y estamos viendo que la Escritura nos confirma que estos judíos que dice que creyeron muchos, ¿sí? Observamos que estos judíos no verdaderamente creían en nuestro Señor Jesucristo como tú y yo creemos el día de hoy. No creían ellos verdaderamente. Su forma de creer era ver a Jesús como un líder político, ¿no? Nada más lo seguían por los milagros que hacía, lo seguían porque les dio de comer. No lo seguían con una fe verdadera, una fe auténtica que trae salvación a la vida de ellos. No, de esa forma no lo seguían, porque observamos en estos versículos que ellos no pertenecían en la verdad de la palabra, no eran libres, eran esclavos del pecado, ¿sí? Que querían matar a nuestro Señor Jesucristo. La palabra no había espacio en su corazón de ellos, ¿sí? Su papá o su padre era el diablo, hacían las obras o los deseos del diablo, ¿no? En ellos no había verdad, no había verdad. Y por esa razón observamos esto acerca de este personaje, Judas Iscariote, el que tenemos aquí. Vamos a ver, conforme a la palabra de Dios, que él no era un discípulo de Cristo, no era un seguidor de Cristo como tú y como yo, que creemos fielmente en Él, que creemos en Cristo Jesús fielmente. Él no creía en Cristo Jesús y eso lo vamos a ir viendo. Bien, entonces, este personaje de Judas Iscariote, ¿sí? Él nunca fue salvo. Y hay unos predicadores, hermanos, que se atreven a predicar y a enseñar que Judas Iscariote fue salvo, pero después perdió su salvación. No, eso es imposible, porque la Escritura nunca enseña que Judas Iscariote fue salvo. Eso no lo enseña la palabra de Dios. Algunos se atreven a decir, al final Judas Iscariote se arrepintió y fue salvo, ¿no? O algunos se atreven a enseñar que Judas, todo era un plan de Dios. Así era el plan de Dios, que Judas Iscariote fue la persona elegida para entregar a Jesús, pero al final él fue salvo, porque así estaba en el plan de Dios. Vamos a ir observando con la ayuda de Dios, ¿no? Por eso vimos la gran importancia de que Judas Iscariote nunca fue salvo. Judas Iscariote fue un personaje que él no cumplía las características de un verdadero creyente, ¿no? Vamos a empezar con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, gracias a Dios entonces estamos observando que Judas Iscariote, con la ayuda de Dios, por medio del Evangelio de San Juan, nos va a demostrar que él no fue salvo, ¿sí? No fue salvo. Igual que estos judíos que están aquí, de que ellos creyeron, pero no con una fe auténtica, con una fe salvadora. Estos personajes, estos judíos, del versículo San Juan 8:30 hasta el versículo 47, ellos nunca creyeron, ¿sí? Ellos nunca creyeron. Ahí en esos pasajes de San Juan 8:30 hasta el 47, Jesús los confronta y les abre el entendimiento, que entiendan por qué no son mis discípulos, ¿no? Y por qué todavía son esclavos del pecado. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias, mi Dios, porque nos permites poder meditar en tu palabra verdadera, tu palabra divina, tu palabra inerrante, no tiene ningún error, la cual has dejado para que nosotros la escudriñemos, la meditemos. Le exhortaste a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Gracias, mi Señor. Ayúdanos, Espíritu Santo, a entender este tema, Señor.
Muchas gracias, Señor. Bendiga a cada hermano y a cada hermana. Amén. Bien, hermanos, comenzamos. Primera característica. ¿Por qué Judas no fue salvo? Número 1. Fue escogido, pero no como parte del plan de redentor. ¿No? Fue escogido, pero como parte del plan redentor, no para salvación. Es decir, que Judas Iscariote fue elegido para estar en el plan de redención, aparecer en ese tiempo, pero más no para salvación. Y lo vamos a ver. Lo vamos a ver con la ayuda del Espíritu Santo. Para ello, vámonos a San Juan capítulo 6, versículo 70. Vean, San Juan 6, 70. Aquí estamos, San Juan 6, versículo 70 dice. Jesús le respondió, ¿sí? Dice, Jesús le respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? ¿Y uno de vosotros es el diablo? Bien, entonces, dice el texto, ¿uno de vosotros es diablo? ¿Sí? Dice, más que nada en el versículo 70, dice, pues yo los elegí a ustedes, 12, pero hay uno, ¿no? Menciona a uno, aquí está. Menciona a uno, dice, ¿y uno de vosotros es diablo? ¿Vemos? ¿Quién era diablo? El contexto de inmediato nos dice en el versículo 71, hablaba de Judas Iscariote. ¿Quién era diablo? Nuevamente, vamos a leer. Versículo 70. Versículo 70. San Juan 6:70. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo. Es decir, yo los elegí a ustedes los 12. Pero hay uno de ustedes es diablo. Y el contexto de inmediato, sí, este uno nos confirma que es Judas Iscariote. Uno es diablo, ¿sí? La palabra diablo significa el que calumnia, el que miente, el que blasfemia, ¿sí? Entonces, Judas Iscariote es diablo. Hacía las obras del diablo, mentía, blasfemaba, ¿sí? Era diablo él. Por eso dice el texto que Jesús eligió a estos 12 para la comisión, para predicar el evangelio, pero hay uno de ellos que es diablo. Y el texto nos afirma que se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que la había de entregar. La había de entregar y era uno de los 12. Ahí podemos ver, y era uno de los 12, ¿sí? Algunos afirman por qué fue escogido. Sí, bueno, si Judas Iscariote fue escogido y salió a predicar, pues será salvo. No, no es así, hermanos. Como les digo, el punto número 1 que estamos viendo aquí el punto número 1 que estamos viendo, dice, fue escogido pero como parte del plan redentor, no para salvación. Es decir, él fue la persona indicada de estar en el plan de redención, en su ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estuviera ahí presente, pero no para salvación. Porque primera característica que tenía es que él era diablo. Sí, él era diablo, ¿no? Él hacía las cosas del diablo. Ya vimos en San Juan 8:44, ¿sí? Ya vimos en San Juan 8:44. El diablo acusa, calumnia, blasfema, miente, ¿sí? Y eso es lo que la hacía Judas Iscariote. En su corazón estaba posicionado, influenciado por parte del diablo. Quería hacer las obras, hizo las obras del diablo. Él le entregó, ¿sí? ¿Por qué digo esta afirmación? Porque algunos afirman, ¿por qué fue escogido? Sí, fue hasta apóstol. Aquí nos detenemos. Judas Iscariote nunca ejerció el apostolado. Sí, fue elegido como apóstol, pero no fue apóstol porque no ejerció. Hay ciertos requisitos que cumplir, ¿sí? No ejerció él, no ejerció.
Hay ciertos requisitos que cumplir. Es como, por ejemplo, un ejemplo, yo en mi caso, yo estudio enfermería. Voy a ser enfermero terminando. Pero si yo no ejerzo mi profesión, no soy enfermero, ¿no? Porque no estoy ejerciendo. Tengo el título, mas no ejerzo. Así Judas Iscariote no estaba ejerciendo, no ejerció su apostolado. Como Pedro, Juan, Bartolomé, Tomás, ellos sí ejercieron, ¿no? Y lo podemos ver en el libro de los Hechos. Por ejemplo, aquí tenemos en la diapositiva en Hechos 1:22. Después que fue bautizado por Juan hasta que subió al cielo, es necesario pues que uno de ellos sea agregado a nosotros para que junto con otros dé testimonio de que Jesús resucitó. Judas Iscariote, uno de los requisitos era ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cosa que Judas Iscariote nunca lo vio porque murió, se mató antes, ¿sí? Eso es parte fundamental del apostolado, ver a Cristo resucitado. Los apóstoles lo vieron. Vean, vamos a Hechos. Hechos capítulo 1, ¿sí? Vean cómo dice. En el versículo, vamos a leer desde el versículo 1, Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Una pregunta, ¿cuál es el primer tratado? Bueno, para que vayamos aprendiendo. El primer tratado se refiere al Evangelio de Lucas. Ese es el primer tratado, ¿vale? Para que vayamos aprendiendo. Dice, hasta el día en que fue recibido, el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Sí? Dio mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. ¿Sí? Que había escogido. ¿Sí? Aquí podemos observar que había escogido. ¿Quiénes escogió? ¿Quiénes escogió? Sí, los que vieron la resurrección de nuestro Señor fueron los escogidos, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndole durante 40 días, hablándoles acerca del reino. Ahí vieron los apóstoles al Cristo resucitado, ¿sí? Se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, ¿sí? No había duda que Cristo Jesús resucitó de entre los muertos, cosa que no hizo Judas Iscariote. Judas Iscariote nunca vio al Cristo resucitado, porque uno de los fundamentos principales es ver a Cristo resucitado, ¿sí? Cosa que él no lo vio, porque él era diablo, como dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 70, es diablo, por eso él no lo vio resucitado. Y vean, también el apóstol Pablo, podemos decir, bueno, el apóstol Pablo no lo vio. Claro que sí lo vio. Vean cómo dice, por el cual asimismo, versículo 2, si retenéis la palabra que os ha predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Versículo 3, este es el Evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahí estamos viendo. Cristo Jesús murió conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí vemos. Este es el Evangelio que se predica. Muerte, sepultura y resurrección. Y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Sí? Después a los 12. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Vean. Sí, aquí está a todos los apóstoles. Y el último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Sí, aquí podemos ver. El último me apareció a mí como un abortivo. Ahí está. El apóstol
Pablo se le apareció el Señor, ¿sí? Se le apareció el Señor. Ahí podemos observar cómo es que al apóstol Pablo también se le apareció y se le apareció a los apóstoles, ¿sí? Ahí podemos ver cómo podemos observar que por medio de la Escritura podemos observar ahí. Y vamos a ver otro pasaje para que nos quede claro que el apóstol Pablo, porque algunos dudaban de su apostolado, que él no se le apareció. Sí, se le apareció. Ya vemos en Primera de Corintios. Ahora vamos a ver Hechos capítulo 9. Capítulo 9 vamos a ver en el versículo 26. Hechos 9, 26. Vean. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Vean, aquí dudaban del apóstol Pablo que fuera discípulo del Señor, sí, porque antes perseguía a la iglesia, sí, y ahora ya se había convertido al cristianismo, sí. Y no creían, tenían miedo los discípulos que estaban en Jerusalén. Tenían miedo que en verdad Pablo fuera creyente. Y en el versículo 27 dice, entonces Bernabé tomándolo lo trajo a los apóstoles. Nuevamente lo trajo a los apóstoles. Por eso se llama el libro, los Hechos de los Apóstoles. Y les contó cómo Saulo había visto en el camino. ¿A quién vio? A ver, ¿a quién vio? ¿A quién vio? ¿A quién vio en el camino? ¿Cómo dice el texto? Vio al Señor, ¿sí? El cual le había hablado y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Ahí podemos ver. Por eso Judas Iscariote no fue apóstol, no ejerció el apostolado. Tenía el título, pero había ciertos requisitos que cumplir, ¿sí? Ciertos requisitos que cumplir. Y él era una persona que el mismo Señor le describe, y uno es diablo, ¿sí? Entonces, regresando al punto número 1, fue escogido, pero como parte del plan del Redentor, no para salvación. Es decir, él fue la persona indicada que tenía que estar ahí presente, pero no para salvación. Hoy en día pueden aparecer personas, como describe el libro de Apocalipsis, que los que adoraron a la bestia, al anticristo, son personas que no están escritos sus nombres en el libro de la vida. Sí, no están escritos desde la fundación del mundo. O sea, son personas que tienen que estar ahí en ese momento, como fue Judas Iscariote. Continuamos. Sí, continuamos. Entonces, Jesús escogió a sus discípulos, ¿no? Pero al decir escogió, no es para salvación en el caso de Judas Iscariote. Lo mismo que en el Evangelio, en el capítulo 8, en San Juan 8, les llamó diablo. También Judas Iscariote era diablo. Ahora, cuando nosotros, ¿cómo somos salvos? Por medio de creer en el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Punto número 2, Judas era incrédulo desde el principio. ¿Vemos? Judas Iscariote no creía en Cristo Jesús. ¿Cómo ves? ¿Cómo ven, hermanos? ¿Cómo ven? Judas Iscariote no creía en nuestro Señor Jesucristo. Eso es algo muy importante. Eso es muy importante, creer en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es muy importante creer. El que no cree, está la ira de Dios sobre esta persona. Y vean cómo dice en San Juan 6:64, ¿no? Bueno, aquí en la diapositiva ya tengo el versículo, pero voy a ir a otro pasaje en el San Juan 3:36. Vean. Judas es punto número 12. Ya vimos el punto número 1, que fue escogido para formar parte del plan de redención, mas no para salvación, ¿sí? Porque era diablo, él era diablo totalmente. Hacía las obras del diablo. Punto número 2, Judas era incrédulo desde el principio. Y dice en San Juan 6:64,
Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién la había de entregar. Ahí está hablando el texto, ¿no? Judas Iscariote no creía. Jesús sabía quiénes creían desde el principio. Eran los que no creían y quién la había de entregar. Hablando de Judas Iscariote, está hablando que él no creía, era incrédulo. Y vean cómo dice en el Evangelio de San Juan 6:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. ¿Sí? Ahí podemos ver. El punto número 2 nos enseña que el que se rehúsa a creer en el Hijo no va a ver la vida, sino que la ira de Dios va a estar sobre esa persona. ¿Cómo ven, hermanos? Por eso les digo, Judas Iscariote era incrédulo desde el principio, era diablo. Él no creía en Cristo Jesús. Él nada más lo seguía por beneficios propios, como un político cuando quiere tomar la presidencia. Él quiere votos y busca seguidores. Y esos seguidores están esperando recibir algo de este político. Así Judas Iscariote veía a Jesús como un líder político, alguien que los venía a liberar del imperio romano. Mas no lo veía con un corazón sincero, con una fe auténtica que trae salvación y vida eterna. No lo veía de esa manera. No lo veía de esa manera. Y el que no cree en el Hijo tiene, ¿sí?, no va a tener la vida eterna, sino que la ira de Dios va a estar sobre esa persona, como dice el pasaje. ¿Sí? Como dice el pasaje. Bien, continuamos. Entonces llevamos dos características, ¿sí? La importancia de creer en nuestro Señor Jesucristo. Bien, continuamos, hermanos. Entonces, la gran importancia de creer en nuestro Señor Jesucristo, como el texto afirma, ¿no?, en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, vean, San Juan, capítulo 5, la importancia de creer en nuestro Señor Jesucristo. Vean, San Juan 5:46, porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. ¿Sí? En esos 5 libros, el Pentateuco, la Torá, o los 5 quintos de Moisés, o la ley de Moisés, está escrito acerca de nuestro Señor Jesucristo. Jesús está tomando relevancia que Moisés escribió acerca de él. Ahora dice el 47, pero si no crees a sus escritos, ¿cómo creeráis a mis palabras? ¿Sí? O sea, lo que Jesús quiere es que le creamos por medio de la palabra escrita, ¿sí? Que nosotros creamos. Que nosotros creamos por medio de la palabra escrita. Vean, si no crees a sus escritos, ¿cómo vas a creer a mis palabras? Moisés escribió acerca de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Por esa razón nosotros debemos creer en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Debemos de creer en Él, cosa que Judas Iscariote no lo hacía, cosa que ellos no hacían, no creían en nuestro Señor Jesucristo, no creían en Él. Ellos eran insensatos. Judas Iscariote era insensato, no creía en Él verdaderamente, no había salvación en Él, era incrédulo. Eso es lo más terrible, amados hermanos. Nosotros debemos de creer con un corazón sincero. No veamos a Jesús como algunos enseñan acerca de la prosperidad. Dios prospera en todo con bienes materiales. Claro que sí. Pero nuestro Dios no se fundamenta en eso. Nuestro Dios nos da algo mucho mejor. Son las riquezas de su gloria, ¿sí? Él nos da algo mucho mejor, hermanos, ¿sí? No es algo temporal lo que Él nos da. Él nos da las riquezas de su gloria. Son eternas sus riquezas, ¿no? No son temporales esas riquezas como este mundo. No veamos a Jesús como un líder político que nada más me va a dar a mí. Me va a dar ciertas riquezas, ciertas bendiciones que a veces nosotros decimos.
Vean cómo nos ha bendecido nuestro Señor. Vamos a Efesios capítulo 1, versículo 3. Vean. Bendito sea el Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Vean, usted y yo, hermano, ya somos bendecidos, ¿sí? Con toda bendición espiritual en lugares celestiales donde no se corrompe, ¿sí? También así lo dice en la carta de Pedro. Vean, vamos a primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vean cómo nos bendice el Señor. Bendito el Dios Padre. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de los muertos. ¿Sí? Es decir, esta esperanza viva nosotros la tenemos por medio de la resurrección de los muertos, por medio de que Cristo resucitó, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa herencia necesitamos nosotros, no las de ahorita. Como muchos predicadores enseñan, si tú traes las primeras primicias de tu ganado, de tu dinero, Dios lo va a multiplicar. Hay una mala enseñanza, ¿no? Hay una mala enseñanza con la prosperidad, pero eso lo vamos a ver en otro tema, ¿no? Estamos viendo cómo Judas Iscariote lo veía a Jesús, lo veía como alguien que lo podía prosperar, lo podía sacar de la pobreza, ¿no? No lo veía como el Salvador de este mundo, no lo veía de esa forma. Por esa razón, amados hermanos, nosotros creemos en Jesucristo como el Salvador, que Él derramó su vida por amor a nosotros. Él tomó nuestro lugar. Vean, así lo dice la Escritura, así nos dice. Vean cómo dice. Vean cómo dice. Aquí en 2 de Pedro, capítulo 2. Vean, el cual no hizo pecado. 1 de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzgaba justamente, quien llevó él mismo. Vean, esto vino nuestro Señor Jesús, a esto vino, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos pues sanados, ¿no? Ahí podemos ver que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio, ofreciendo su cuerpo clavado en la cruz, ¿sí? Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Y Él, amado hermano, nos ama tanto que Él tomó nuestro lugar. Vean, porque Cristo padeció una sola vez por los pecados. Vean, Él padeció una sola vez por los pecados, para el justo por los injustos. Cristo siendo justo por nosotros los injustos. ¿Para qué? Para que entremos en el camino nuevo, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ahí podemos observar. Cristo Jesús fue muerto en la carne, pero vivo, resucitado en espíritu, ¿no? Ahí podemos ver el sustituto, ¿sí? Aquí podemos ver al sustituto, nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Judas Iscariote no lo veía como tú y yo lo observamos, como el Salvador de este mundo, ¿sí? El cual Él es la propiciación por nuestros pecados, como lo dice, vean, en primera de Juan, capítulo 2, vean, versículo 2 dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Vean, Él es la propiciación por nuestros pecados. Yo lo observo de esta manera a través de las Escrituras. Yo no lo observo como Judas Iscariote, que lo veía como un líder político, ¿sí? Que alguien les iba a traer ciertas prioridades a su vida. Yo no veo a Jesús, yo a mi Jesús lo veo como alguien que pagó el precio por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros, sino por todos aquellos que se acercan a Cristo, ¿no? La propiciación, la palabra propiciación viene significando apaciguamiento,
o satisfacción, ¿no? Apaciguó la ira de Dios, pagó el precio, ¿no? Jesús en la cruz satisfació, ¿sí?, las demandas de la santidad de Dios para el castigo del pecado. ¿Sí? Jesús, estando en la cruz, pudo cumplir todos los requerimientos con ofrecer su cuerpo, porque Dios demanda la santidad y el castigo por el pecado. Él tomó el lugar. Yo lo veo como mi Salvador, como el que me da vida eterna, me da salvación, me da riquezas espirituales. Sí, me ha otorgado la salvación. De esa forma lo veo, no como Judas Iscariote, y mucho menos que yo sea incrédulo. Yo creo en Cristo Jesús firmemente. Por eso la palabra es fiel, es digna de que la recibamos todos nosotros. Judas Iscariote era incrédulo. Continuamos entonces. Continuamos. Pero hay algunos que no creen. ¿Sí? Cuando dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, San Juan 6:44, sí, perdón, 6:64, pero algunos de vosotros que no creen. O sea, él sabía quiénes eran los que no creían. Y él sabe en este tiempo quiénes verdaderamente creen en nuestro Señor. Cuando dice, pero algunos no creen, le decía a los suyos. Judas era un celote, a Jesús lo veía terrenalmente. Quien le iba a entregar, Judas no creía en él. Él lo veía nada más como alguien, ¿sí? Como algo terrenal. No lo veía como el Salvador, como aquel verbo que se hizo carne, que se hizo hombre. Como dice en Filipenses 2:5, haya pues en nosotros ese mismo sentir, el cual hubo en Cristo Jesús, el cual, en siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Sí? Se humilló, fue obediente, Cristo Jesús. Él lo veía en un plano terrenal. Judas Iscariote lo veía en un plano terrenal, ¿no? No lo veían como el Salvador. Sí, no lo veía como el Salvador. Por eso en el Evangelio de San Juan 6:64, por eso Jesús le dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y el 65 dice, y dijo, por eso he dicho, que ninguno puede venir a mí si el Padre, ¿sí?, si el Padre no le trajere, como no le fue dado del Padre. ¿Sí? Judas Iscariote no lo trajo el Padre. Fue escogido para salvación, para el plan de redención, pero no lo trajo a la salvación. Lo trajo para estar presente en ese momento, por las características que él va cumpliendo. ¿Sí? Porque él era diablo, él no creía. Y punto número 3. Vean. Punto número 3. Vean. Su corazón era codicioso, no regenerado. Vean cómo su corazón era codicioso, le gustaba, amaba el dinero, ¿no? Por eso él tomó la tesorería. Ahorita vamos a ver ese pasaje. Sí, ahorita vamos a observar ese pasaje. Que él tomó la tesorería. Vean cómo dice. Vamos a San Juan 12:6. Vamos a San Juan. Capítulo 12, versículo 6. Toda la gloria es para nuestro Señor. Vean cómo dice. Pero dijo esto, no porque, bueno, vamos a leer desde más atrás. Desde el versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjuagó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Vean, el 4. Y dijo
uno de sus discípulos. ¿Quién dijo? ¿Quién habló? Y dijo uno de sus discípulos, el que le había de entregar, o sea, Judas Iscariote, el que estamos viendo, el que es diablo y que es incrédulo. ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Oh, hermano, tú te puedes preguntar. Puedes decir, ahí está, hermano, se preocupaba por los pobres. Ahorita vamos a ver. Pero dijo esto, no porque cuidaran. Vean cómo es el contexto de inmediato te da la respuesta. Porque él dijo, Judas Iscariote dice, porque este dinero mejor lo hubiéramos dado. Si hubiera vendido ese perfume en 300 denarios y lo hubiéramos vendido, lo hubiéramos dado a los pobres. El contexto inmediato dice, pero dijo, vean, no porque cuidara. Observemos el texto. Pero dijo esto, no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Vemos? ¿Observamos? Vemos cómo Judas Iscariote, hermano, no le importaba a él, a los pobres. Él no le importaba a los pobres, él veía por su bien propio. Judas Iscariote era un cananista, ¿sí? Era socialista él. Era socialista, no le importaba a los pobres, era codicioso para ayudar al pueblo, pero era ladrón, ¿sí? Por eso en Mateo 26:15, cuando va a entregar a nuestro Señor Jesús, pregunta lo siguiente, aquí está el pasaje en la diapositiva, Mateo 26:15, y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dijeron, 30 piezas de plata. O sea, su corazón era codicioso, ¿no? Como está en la diapositiva, en la primera diapositiva, vean, la ansiedad, la vanidad del dinero, enriquecerse. Él estuvo dispuesto a entregar a Jesús por 30 piezas de plata nada más. Él era ladrón, dice la Escritura, amados hermanos. No lo digo yo. Estamos viendo, llevamos 3 características, sino que era ladrón, ¿sí? Y él no se preocupaba. Él no se preocupaba por los pobres, diciendo, lo hubiéramos vendido en 300 denarios, este perfume, y dado a los pobres, ¿no? Como si se preocupara él, ¿no? El contexto de inmediato nos dice, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía, agarraba. ¿Sí? En esta versión, aquí está en la diapositiva, vean. No es que Judas le importara los pobres. En verdad, era un ladrón, dice el texto. En verdad, era un ladrón. Y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. A menudo, o sea, continuamente él sustraía dinero. ¿Por qué quiso tomar la tesorería? ¿Sí? ¿Por qué la quiso tomar? Porque era ladrón. 3 características. Era un cananista, era socialista, a él no le importaba los pobres, ¿sí? Los celotes eran terroristas, eran revolucionarios, mataban a los soldados, eran líderes militares que robaban a los romanos y al pueblo. Los ladrones de la cruz no eran ladrones que robaban manzanas, amados hermanos. No, ellos merecían la pena máxima, ¿sí? Los celotes. Sí, eran terroristas, ¿no? Como hoy en día hay terroristas, ¿no? Que merecen el castigo, merecen la pena máxima por su delito, por su crimen. Bueno, así Judas Iscariote, él era revolucionario, era uno de los celotes, ¿no? Era de los celotes, sí, no se preocupaba por los pobres, ¿no? Él nunca se preocupaba por los pobres. Aquí podemos observar cómo la misma Escritura lo describe que era ladrón. Era ladrón, él era ladrón. Y la misma Escritura nos enseña que de dónde proviene toda la raíz de todos los males. Vean en el pasaje. Vean en el pasaje. Vean. Vean en 1 Timoteo. Porque la raíz, dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravían de la fe y fueron traspasados en muchos dolores. Aquellos que dejan de buscar las cosas de Dios para dedicarse a buscar
el dinero. Lo mismo que Judas. Por eso dice en 1 Timoteo 6:11, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. No veas a Jesús como alguien que te va a bendecir con dinero. No, Jesús nos bendice con algo mucho mejor, que es la vida eterna, la salvación. Él es la propiciación. Él nos bendice con riquezas espirituales reservadas allá en lugares celestiales, allá en los cielos. Son herencias inmarcesibles, incontaminadas, ¿no? Incontaminadas, ¿no? Entonces, Dios nos bendice con algo mucho mejor que con dinero. Judas Iscariote lo veía en un plano terrenal. La Biblia nos enseña que nosotros huyamos de esas cosas. Mejor sigamos lo que es la justicia, la piedad, el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿Sí? Por eso en Lucas 16:13 dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No, aquí podemos observar entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, que Judas Iscariote no fue salvo. ¿Por qué? Porque él sustraía, su corazón era codicioso. Breve resumen. 3 características vimos. Falta todavía. Hasta aquí vamos a detenernos, nada más vamos a hacer un breve resumen. Judas Iscariote fue escogido, pero como parte del plan de redención, no para salvación. Tuvo que estar ahí presente, pero no para salvación. ¿Por qué? Porque él era diablo. No creía en el Señor. Él nunca ejerció el apostolado. Fue apóstol, pero no ejerció porque no vio la resurrección de Cristo. Punto número 2. Judas Iscariote era incrédulo desde el principio. Él no creía en Cristo Jesús. Y vimos el que no cree en Cristo Jesús, en que no cree en el Hijo, no verá la vida, sino la ira de Dios. Y el punto número 3, su corazón era codicioso, no regenerado. Le gustaba el dinero. Como vimos aquí, ¿sí? Judas Iscariote no le gustó, no le agradó, ¿sí? Cuando dijo en San Juan 12:4, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que la había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? El contexto inmediato nos dice, pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. La Escritura lo determina como ladrón. Entonces hasta ahorita vimos 3 características que tenía. Era diablo, era incrédulo y su corazón era codicioso, amaba mucho el dinero. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Gracias por esta breve enseñanza, Señor. Ayúdanos a seguir escudriñando tu palabra. Toda la honra, toda la gloria es para usted. Gracias, Señor, porque en quien tenemos redención, en usted tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hiciste sobreabundar para que nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Gracias, Señor Jesús. Toda la gloria es para ti. Te amamos y te adoramos. Yo te observo como el Salvador, el dueño de mi vida. Gracias, Señor. Amén.